Ok, muy buenas tardes, compañeras. Licenciada Lupita Flores, recibo un cordial saludo y expresarle en nombre de mis compañeras y el mío nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado a la invitación a la entrevista. Muchísimas gracias. Compañeras, les presento a la licenciada Guadalupe Flores Anaya, mediadora del Centro de Justicia Alternativa aquí del Poder Judicial del Estado de Sonora. Bienvenida, licenciada. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, de poder dar ese granito de arena para que ustedes disipen dudas, preguntas que ustedes tengan con mucho gusto. Yo tengo una experiencia en materia familiar, me encanta la materia familiar, ya tengo como 5 o 6 años más aproximadamente en materia familiar y pues estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Ok, a continuación pasaremos a dar inicio a una serie de preguntas sobre el tema de habilidades comunicacionales para la negociación y la mediación. Compañera Marcela, ¿iniciamos? Muchas gracias, Tati. Licenciada Lupita, muchas gracias por esta generosa intervención. Para nosotros es muy ilustrativo e interesante platicar con alguien como usted que ya tiene mucha experiencia en el tema de mediación. Y en concreto, como lo comenta Tati, pues hoy nos interesa platicar con usted sobre las técnicas y herramientas de comunicación que usted utiliza en la mediación. Y bueno, en mi opinión, digo, yo tengo ahí una duda y me gustaría planteársela. Me gustaría conocer en su experiencia qué técnicas y herramientas de comunicación se utilizan con más frecuencia para gestionar asertivamente las limitantes de la percepción y las distorsiones del lenguaje en el proceso de comunicación, ¿no? Yo siento que es muy difícil y, bueno, para mí me resulta muy compleja comprender esa teoría y a lo mejor con su experiencia me ayudaría a poderla comprender y en un momento poderla aplicar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que en el caso mío, en muy particular, por la experiencia que yo he tenido en esta materia, una de las más importantes es la escucha activa, aprender a escuchar, porque muchas veces la historia o el discurso que nos están manejando de primario, se puede decir, atrás es la realidad, atrás de esa historia, atrás de ese discurso, es la realidad, está la historia, está la necesidad, está el valor que la persona quiere decirnos, pero no se atreve a ser claro, sino que es con reproches, es con... Entonces, uno como mediador tiene que tener la capacidad de saber escuchar esa parte y utilizar las técnicas que nosotros como mediadores tenemos para poder ver una lucecita en ese túnel escondido que está atrás del discurso primario de los mediados, pues, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Entonces, pues bueno, la escucha activa y pues estar muy alertas, ¿no? Al final del día creo que el lenguaje corporal luego dice una cosa, el lenguaje verbal otro, y eso es lo que a mí en lo particular me resulta como complicado de poder interpretarse una sonrisa, que en mi caso podría ser alegría, la sonrisa de Patti podría ser nerviosismo, o a lo mejor podría ser tristeza y está tratando de ocultarlo, entonces como que sí, no he logrado realmente aterrizar como esa, o sea, ese reto de encontrar ese mensaje asertivo. Siento que solamente como usted, a través de la práctica y de mucha experiencia, vamos a poder desmenuzar ahí, pero muchas gracias por esa recomendación. Y también me gustaría conocer, sin duda, pues hay conflictos complejos, ¿no? En donde intervienen muchísimos actores. Ahí en particular, ¿qué técnica de comunicación podemos utilizar para promover ese diálogo abierto y constructivo cuando pues hay tantas personas involucradas en el conflicto? Y es complejo, ¿no? Sí, mira, tomando en cuenta aquí en cuanto al inicio de una sesión de mediación, una vez que ya nosotros escuchamos, vemos más o menos que llegan, que no se miran, que llegan volteados, que ni siquiera se miran a los ojos, ni una miradita, ¿no? Entonces uno, obviamente la técnica que nosotros tenemos que mediar son las preguntas, son diferentes
tipos de preguntas que nosotros manejamos en la mediación. Entonces están como las preguntas reflexivas, abiertas, cerradas, circulares también, o sea, una serie de preguntas que tenemos que tener nosotros como que a la mano, porque no, una pregunta tal vez no te sirva para una mediación diferente a la que viste hoy. O sea, tenemos que también que identificar qué tipo de preguntas son las que vamos a poder realizar en las mediaciones, ¿no? Porque no, o sea, parece que, por ejemplo, una pensión alimenticia, vamos a suponer que una pensión alimenticia podríamos hacer ¿cómo se pudiese decir? A una mediadora a lo mejor que va iniciando, que pudiera hacer un machote, una guía, pudiera ser, y hacer esas preguntas las voy a hacer en este tipo de conflicto, ¿no? No es así, porque el ser humano es diferente, son diferentes las percepciones que tiene, aunque sea pensión alimenticia, por ejemplo, o una simple convivencia. Bueno, una simple convivencia no lo puedo manejar así, convivencia, porque la convivencia en sí es muy compleja, pues, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos hablando de dineros, de pensiones alimenticias. Ni siquiera pudiésemos hacer una guía, pues, en cuanto a qué preguntas, sino que uno como mediador tiene que ir identificando más o menos la personalidad, la forma o la cultura, de dónde viene, porque si viene una persona de un pueblito, pues no se va a comparar a una pregunta que le voy a hacer a una persona que tenga una licenciatura, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, sí, la técnica, más bien es la base, las preguntas. Ajá. Ok, muchas gracias, licenciada. Entonces, digamos que al estar atentos con esa escucha activa, en el momento nosotros vamos a identificar, nos va a llegar la información para poder saber qué pregunta hacer, en qué momento y qué información vamos a obtener. ¿Es correcto como lo estoy interpretando? Ajá, es correcto. Pero las básicas son por ejemplo, para iniciar, pues la apertura, pues son las preguntas cerradas, abiertas, para nosotros recabar información y tener así como una buena información para poder nosotros saber por dónde vamos a empezar a hacer esas preguntas según la situación que nos estén, o la información que nosotros estamos recibiendo, pues, ¿no? Y si son muchos actores, me recomendaría tener mejor sesiones individuales con los actores previo a la reunión conjunta. Fíjate, mira, voy a hacerte la primera confesión. Al principio yo hacía, obviamente, en mediación, obviamente en mediación, una de las reglas de la mediación es pues que tenemos que hacer reuniones privadas con cada uno de ellos. Pero a mí al principio, en materia familiar, me tocaba que cuando ya vamos a suponer que yo decía, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere pasar primero? ¿No? Porque la pregunta es, entonces, no, pues que pase él o que pase ella. Uh-huh. Y ya, entonces cuando ya pasaba la siguiente persona, de seguro le habló pestes de mí, le aseguro le dijo que yo eso, pues me dijo, pues no, o sea, sí, pues no. Entonces dije yo, bueno, a ver, ¿cómo yo le puedo hacer para evitar que ya las personas ya lleguen conmigo en un estado de predispuestas o a la defensiva? Entonces, en desconfianza también, ¿verdad? Con una desconfianza total, porque en esas sesiones privadas, que a nadie se lo he dicho, es la primera vez que lo digo, porque... Muchas gracias por compartir sus secretos. O sea, te digo porque a mí me pasó, pues, ¿no? Entonces me daba cuenta yo que para mí era más difícil que se abrieran conmigo cuando yo hacía las reuniones individuales. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Voy a calar, a ver cómo me ayuda a pasarlos a los dos. ¿Y qué crees? Fue maravilloso. Fue maravilloso. Yo hasta la fecha, yo no hago sesiones individuales. Mira, normalmente en todas las teorías de la mediación, todos los exponentes de la mediación, te recomiendan que debe haber sesiones individuales. Yo no opino nada porque yo soy de las que no llevo las sesiones individuales por esa razón. Entonces, te lo juro que a mí me ha encantado hacerlas así porque me doy cuenta quién está mintiendo o realmente en el momento me estoy dando cuenta qué le lastima de lo que está diciendo la otra parte.
Y entonces ahí yo voy, ahí en ese momento, yo ya sé por dónde irme, o sea, qué quitar de esa información para ayudarles a ellos a recomponerse un poquito para que vayan tomando confianza. Entonces, cuando yo los tengo a los dos, el discurso de apertura, muchachas, es maravilloso. Porque cuando ustedes le dan el discurso de apertura a los dos, y donde no se prestó a ninguna duda de que yo hablé con uno y luego con el otro, y una persona no sabe qué me dijo, la otra tampoco no sabe qué me dijo. Ellos se hacen sus ideas y como ya vienen lastimados, ellos se hacen aquí su película y ya vienen. Entonces, cuando yo ya los reúno juntos desde la primera vez, de verdad que para mí es maravilloso. Para mí me cambió esa parte de tan difícil, de que vayan generándose confianza en la comunicación, con las preguntas. O sea, con esta, que yo no sé cómo llamarle, con esa parte que yo inicié, me ahorro un montón de preguntas que uno hace al principio. No, y lo más importante, fortaleces el vínculo de confianza, de independencia, de imparcialidad, que es indispensable para que la mediación prospere. Yo le voy a decir gracias por compartirlo. Pero no lo hagan, no lo hagan. Eso, no lo hagan. Ustedes tienen que seguir la regla, sino que eso que yo hice a ustedes cuando, con todo el favor de Dios, que vayan a ser mediadoras en un futuro, ustedes mismas se van a dar cuenta que les funciona y que no les funciona. Y como dijo un filósofo, no hay ninguna verdad absoluta. Tienes toda la razón, pero la verdad es que por eso yo dije a ver, voy a ver qué me puede ayudar para mejorar, inclusive para ellos, para mejorar, de que no haya ninguna desconfianza entre ellos, ni conmigo como mediadora. Y para mí fue maravillosa dar ese paso yo, en el caso mío, ¿no? Entonces, en el discurso de apertura, muchachas, créanme que ellos sienten si ustedes creen en la mediación o no. Es bien importante que el discurso de apertura lo den con corazón, con convicción, que creen en la mediación, que ustedes le están apostando a la mediación, que es un estilo de vida tuyo como facilitadora, como mediadora. Porque si tú das un discurso de apertura así rápido, sin corazón, no se lo van a creer, simplemente ni te van a escuchar. Ni siquiera te van a escuchar porque están pensando qué van a decir, si van a decir las cosas bien o no tienen que decir esto, no tienen que decir lo otro. Entonces, el discurso de apertura es fundamental al inicio para generar confianza en los participantes. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues yo le cedo el uso de la voz a Pati porque entiendo que ella también te hará una pregunta. Creo que me estoy extendiendo demasiado. Una disculpa. Muchas gracias, licenciada. Muy agradecida. Bueno, aquí con la siguiente. ¿Usted qué cambios ha observado en las partes cuando se aplican herramientas comunicacionales efectivas? Híjole, es que es maravilloso ver el cambio. Mira, bueno, antes de yo romantizar la mediación, porque siento que la romantizo demasiado, pero es que es tan funcional, de verdad, créanme. Debo decirles que hay asuntos que efectivamente no son mediables, que no, o sea, que están tan entrañables que los conflictos, que muchas veces no es porque un mediador haya hecho mal su trabajo, que no hizo las preguntas correctas, que no llevó adecuadamente la técnica correcta. No, hay asuntos que verdaderamente no son mediables. Y no por eso muchas veces uno como mediador dice, no, es que analiza la situación, es que debí de haber preguntado esto, no. Hay asuntos que verdaderamente no son mediables. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hace la licenciada Patti, el cambio es abismal. Como les digo, llegan sin verse, sin hablarse, llegan, no se miran a los ojos, se ven así, o sea, sí se miran, pero se miran así como de ladito, así como fulminándose con la mirada. Entonces, cuando ya empiezan a soltarse un poquito, por ejemplo, hay casos, muchachas, que cuando la mujer ha sido como un poquito violentada, verbalmente, vamos a suponer, no vamos a hablar físico, vamos a suponer que verbalmente, que el hombre es el que tiene el dominio en el hogar, que él es el que se hace las cosas como él dice, etcétera. Entonces cuando llega a la oficina, en la sala de espera, llega con los hombros como caídos, así como cabizbaja, agachada. Cuando ya entra a mediación,
y yo la veo, la forma en que se sienta ella, y yo digo yo, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar a trabajar? Entonces, cuando yo digo el discurso de apertura, me imagino que ya lo trabajaron ustedes, ¿verdad? El discurso de apertura es, o sea, es la bienvenida, tu presentación, las reglas de cómo vas a trabajar, cuáles son las reglas, la confidencialidad, que es voluntario, todo lo que viene siendo el discurso de apertura. Cuando la mujer empieza a escuchar el discurso de apertura, como que se va empoderando. Como que se va empoderando porque se da cuenta con el discurso de apertura, que uno como mediador, no está de parte de ninguno de los dos, que al mismo tiempo va a hablar uno que el otro, etcétera, etcétera. Entonces, como que se va empoderando y a partir de ahí es un cambio total. Entonces, es un cambio total hasta en la forma de que cómo se compone, a cómo va avanzando la mediación y finalmente hay veces, en la mayoría de los casos, en la mayoría, no en todos, o sea, terminan platicando del tío, del pariente, ya te diste cuenta, o sea, mientras yo hago el convenio, ellos están platicando ya, de verdad es algo increíble, hay un cambio abismal de cuando llegan unos participantes a mediación a cuando se van, en la mayoría de los casos, y cuando vamos a suponer que no se hicieron no limaron tantas perezas, vamos a suponer, en algunos casos, bueno, pero cuando menos se saludan con cordialidad cuando se van y ahí te encargo el niño, o sea, así medio serios, pero hay un cambio total, pues, ¿no? Ay, no, muchas gracias. Bueno, como cuarta pregunta, tenemos ¿qué técnicas de preguntas ayudan a desactivar emociones intensas sin invalidarlas? Pues, bueno, gracias, por aquí te tengo, hay unas pequeñas anotaciones aquí en cuanto a las preguntas, porque cuando uno está, ¿cómo se dice? Se te olvida, ¿no? De qué tipo de preguntas son, pero, por ejemplo, ¿me vuelves a hacer la pregunta, por favor? Sí, ¿qué técnicas de preguntas ayudan a desactivar emociones intensas sin invalidarlas? Pues, por ejemplo, puede ser las reflexivas. Yo utilizo mucho las reflexivas. Yo utilizo mucho también una técnica en materia familiar. Mucho la utilizo yo, pero en cuestiones de convivencia. Sueños al futuro se llama. Esa técnica yo la aprendí con Marinés Suárez. Es una mediadora argentina que nos vino a dar una capacitación aquí a Hermosillo. Y fíjate que al principio a mí se me hizo un poquito, o sea, fuera como que de contexto, pero cuando ya escuché yo en qué consiste, dije, bueno, me voy a animar y la voy a aplicar en una sesión de mediación. Entonces, en esa técnica, por ejemplo, te ayuda a que las personas, le voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que una mamá no quiere que el papá vea al niño, un ejemplo. No quiere que lo vea, que es descuidado, que no lo cuida, que él mientras el niño juega en las regaladillas, él está en el celular y lo deja solo allá. A ver, ¿qué otra cosa pudiese en ese caso, por ejemplo, que lo tengo muy, muy marcado? Y la señora no le tenía confianza en absoluto para que se quedara el papá con el niño. Ella quería que fuera alguien que estuviera supervisado, que fuera un familiar de él, una familiar de ella, pero él solo con el bebé. El niño no, tenía 4 o 5 años, creo, el niño no. Entonces, me acuerdo que ya con todas las preguntas que llevamos y que no había manera, ¿no? De que la señora diera pasitos para que a lo mejor que se fuera dando una convivencia con ese pequeño provisional, o sea, por etapas, por 2 horas, por 3 horas solo, en un parquecito, enfrente de su casa, etcétera, etcétera. No había manera. Te recuerdo que en esa ocasión le dije, vamos a hacer algo. Nos vamos a dormir ahorita, le digo yo, con esta situación que usted está toda, pues, triste, con miedos de que el niño se vaya con papá porque no tiene esa seguridad. ¿Es correcto? No, pues que sí. No, bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que ya se levantó usted en la mañana y resulta que usted vio en el sueño
que se levantó y vio en el sueño que el niño era feliz con su papá, brincando en la resbaladilla, jugando, el señor, fueron y compraron una nieve y el niño anda feliz con su papá. ¿Qué sentiría usted si usted se levantara